visible. Cuando usted venga a escuchar la palabra de Dios, cuestiónese en su mente. Desde el título, cuestiónese y diga, ¿cómo dijo el pastor? ¿Cómo se llama el mensaje? Una fe visible. Pero la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el mensaje se llama una fe que se vea, una fe visible. Vamos a ir a ver qué dice la palabra del Señor ahí. Quiero que abra su Biblia o que sigue ahí en la pantalla. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Como quiera que sea la palabra de Dios, nos ponemos sobre nuestros pies para leerla. Dice la palabra del Señor así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Señor Dios Todopoderoso, adoramos tu nombre en esta hora y reverenciamos tu presencia y tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que abras nuestros oídos espirituales para que podamos entender tu hermoso mensaje. En tus manos nos depositamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Una fe visible. Es interesante eso. Déjeme ilustrárselo de una manera natural. Y esto es que un hombre tenía ahí plantó una mata, una rosa, pero era una rosa macho, una rosa que no producían rosas, no tenía producción, era estéril. Eventualmente este hombre abrió el tallo, eventualmente le injertó con otra mata de rosas que sí producían, ¿verdad? Abrió el tallo de la mata macho e insertó un pedacito adentro de la mata que sí producía. Varios meses después, vio la mata de rosas macho producir rosas incluso más hermosas que la mata anterior. ¿Qué pasó aquí? Ahí están ustedes viendo las fotos. ¿Qué pasó aquí? Estaba produciendo flores porque su naturaleza había sido cambiada por medio de un injerto. El cristiano, al igual que esa rosa macho que se le injertó de una que sí producía y al final dio flores, el cristiano ha sido injertado con el Espíritu Santo que ha venido a morar en él. Piense que usted es la rosa esa macho que no daba flores, que no daba fruto, porque nosotros, nuestra vieja naturaleza, no tiene nada bueno que dar. Pero cuando Cristo nos encuentra y nos da de su vida, Él nos hace un injerto. Como su naturaleza cambió, su nueva naturaleza va a generar frutos sin esfuerzo. Como dirían los reformadores, si no hay santificación, en este caso, si no hay frutos producidos, tampoco hubo justificación. Es interesante eso. Por eso es que el título del mensaje es una fe visible. Nuestra fe, nuestro caminar con Cristo, nuestra vida cristiana debe dar frutos. El viejo hombre sin Cristo, sin el amor de Cristo en su vida, es imposible que dé macho, no da fruto. Ante Dios, hermanos, somos justificados por su gracia. Es muy importante esto. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, calificamos por nuestras buenas obras. Unos somos más malos que otros, pero todos somos malos. Dice la Biblia, no hay bueno ni aún uno. Uno en esta tierra no hay. Solo vino uno bueno, que fue Cristo Jesús. Amén. El único. Entonces, ante Dios somos justificados por su gracia. ¿Qué es su gracia?
Su gracia es un favor que usted no merece. Por su gracia estamos aquí. Por lo tanto, usted y yo no podemos jactarnos de que somos más o menos que otros. Pero ante los hombres, ante Dios somos justificados por su gracia. Pero ante los hombres, amigos, compañeros de trabajo, familias, somos justificados por las obras. Ahora se lo voy a explicar. Ellos no conocen la gracia de Dios, no conocen lo que usted está experimentando por dentro, no conoce ese injerto que Dios ha hecho en su corazón, dándole una vida nueva. Lo único que ellos conocen o pueden ver es lo que produce esa nueva vida. Por eso dice, una fe que yo tengo que es invisible, pero que sea visible por mis frutos. Amén. Porque los hombres no tienen ninguna otra manera de saber quién está en la fe. Usted ve gente por la calle y nosotros no somos diferentes a las demás personas en el mundo. Usted va a un mall lleno de 1000 y pico de personas y usted pasa desapercibido. No, usted no es extraño, no es diferente a ellos. Ahora, ¿cómo ellos se van a dar cuenta que usted es distinto? Es por lo que usted produce. Pero si usted se comporta igual, si solamente dice que tiene fe, pero sus obras no lo llevan, no lo van acompañando, Santiago, vamos a ver más adelante, dice, y Santiago es fuerte, y le está diciendo, usted tiene una fe muerta. Y yo no quiero tener nada muerto. ¿Cuántos de ustedes conservan cosas muertas en su casa? Nosotros hemos tenido cantidad de animalitos, periquitos, conejitos, que los hemos querido y los hemos jugado con ellos, pero una vez que está muerto ya no los queremos ni tocar. Nadie quiere tener nada muerto, guardado. Nadie. Entonces, yo no quiero tener una fe que diga que está viva, pero en realidad está muerta. Yo quiero que mi fe produzca. Si no, por nuestros frutos nos conocerán los hombres. Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Él sigue diciendo eso más adelante. En el último versículo del capítulo 2 dice Santiago así, porque como el cuerpo sin espíritu, yo he podido ir últimamente a ver cuerpos sin espíritu, que están en una caja, que están inertes. Muy bonita pudo haber sido una muchacha, hermosísima, pero sin espíritu. Me quiero acercar a ella. Dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin las obras está muerta. Es tremendo, ¿no? La fe sin obras, hermanos, es una fe muerta porque la falta de obras revela una vida que no ha sido cambiada. A mí me gusta predicar de esta forma que lo estamos haciendo. Ve que llevamos ya 2 o 3 meses en Santiago y llevamos la Biblia como un fuego que va quemando y el pastor nos pone los temas surgen de la misma palabra. Pero es interesante, ¿no? Porque la fe sin obras es una fe muerta porque le faltan obras que revelen que usted ha sido cambiado o que tiene una vida nueva. Hay muchos versículos, hermanos, que hablan de que la verdadera fe salvadora resulta en una vida transformada. Aquí hay hermanos, y nuestra iglesia es una iglesia prácticamente que ha nacido, que ha conocido a Cristo dentro de este ministerio, casi un 80% han conocido a Cristo en este ministerio. Ahora, tiene que ver obras, tiene que verse reflejado en su vida que hay un cambio, dice Santiago. La fe salvadora resultará en una vida transformada y que la fe se demuestra por las obras que hacemos. La forma como vivimos, hermanos, revela lo que creemos. Y si la fe que decimos tener es una fe viva. A veces, estos pasajes que leímos anteriormente, que ya vamos a entrar a ellos, son mal interpretados. Porque pareciera que Santiago y el apóstol Pablo están como peleados. Porque Santiago dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. ¿Verdad? Efesios 2, 8 y 9. Entonces, ahora dice Santiago que mi fe tiene que ser mostrada por las obras.
Y muchas personas han querido poner a pelear a estos dos hermanos, hermano Pablo y hermano Santiago. Pero no, es un complemento. Ya vamos a ver, es un complemento. Santiago no está diciendo que nuestras obras nos hacen justos delante de Dios. ¿Verdad que no? Lo que nos dice es que la verdadera fe salvadora se demuestra por las obras. Eso es lo que Santiago está diciendo. Santiago dice, tu fe no te salva, tus obras no te salvan, perdón, pero tus obras muestran que tú eres salvo. Esa es la idea. Las obras no son la causa de la salvación, estas son la herencia de la salvación. Debe de haber un cambio, hermanos, en mi vida. O sea, es imposible que yo tenga un encuentro con Cristo, que haya sido injertado, que me hayan puesto el injerto de Dios y que yo no produzca las obras de Dios como la planta. Es imposible. Esa planta siguió. Fíjense qué interesante en ese injerto, porque en ese injerto la planta macho no perdió su cuerpo, sino que se unió a una planta viva, a una planta que producía, y esa es la naturaleza que da las obras para Dios. Ahora, esa otra naturaleza quedó ahí, quedó andando ahí. La fe en Cristo siempre produce buenas obras. Amén. Siempre la fe en Dios produce buenas obras. La persona que dice ser cristiana, pero que vive en desobediencia a Cristo de manera voluntaria, ¿okay?, tiene una fe falsa o muerta y no está salva, según Santiago. Yo digo según Santiago porque estamos estudiando su epístola. Porque Santiago dice que la fe de aquel que no obra es una fe muerta. Santiago contrasta dos tipos diferentes de fe: la verdadera fe que salva y la fe falsa que está muerta. Y fíjense, hermanos, que estudiando estos pasajes me doy cuenta que el Sermón del Monte, pareciera que Santiago hace un resumen del Sermón del Monte. Ve que el Sermón del Monte está la regla de oro: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago también sigue hablando: no discrimines a tu hermano, ama a tu hermano. Si lo ves desnudo, si lo ves, ya vamos a entrar, pero dice, si lo ves a tu hermano, no lo discrimines. Y aquí hace una distinción Santiago entre la fe falsa y la fe verdadera. Nuestras obras afirman o no si nuestra fe es verdadera. Es interesante, hermanos, que Jesús mismo hizo esta diferencia. Jesús cuando caminaba, cuando estaba en su ministerio terrenal, como Él lo conoce todo y Él sabe quién es quién, Él sabía, imagínense qué cosa más tremenda, ¿no? El Señor sabía a todos aquellos que le adoraban y Él decía, este está adorando, este es verdadero, este también es verdadero, los demás no. O sea, Él sí sabía quién era de verdad, quién le seguía porque realmente habían creído en Él. Y generalmente, hermanos, la gente más pobre, más necesitada, aquella mujer del flujo de sangre, que había invertido todo, que había gastado todo, pero con un toque ella inventó una manera de adorar al Señor. La Biblia no dice que hay un mandamiento para ir y tocar el borde del manto del Señor. Ella creyó en una promesa que decía que en las alas del Mesías traería salvación. Y había unos hilitos del manto de oración que le llaman el talit, que todo maestro judío se ponía, y esos hilitos azules, yo creo que una vez hablamos de eso, el hilito azul significaba salvación. Eran 7 hilitos y uno de ellos era azul. Y todo judío sabía que cuando el Mesías viniera iba a traer sanidad en sus alas, hablando de los flequitos de ese manto. Y esta mujer, quizá el Espíritu Santo le alumbró y dijo, si te acercas y tocas. Y esta mujer dice que, ya sabemos la historia, ¿verdad? Empujando a la multitud, una mujer, ya por ser mujer, tenía desventaja. Otra cosa, era una mujer inmunda, era una mujer que tenía que estar lejos porque era una mujer que estaba llevando en su cuerpo sangre muerta por 12 años. Sin embargo, ella se acercó y lo tocó. El punto al que voy es que esa mujer creo que sí se convirtió en una verdadera adoradora del Señor.
Otra mujer que ejercía la prostitución, María Magdalena, el Señor le saca 7 demonios y la libera, y esa mujer se convierte en una adoradora del Señor. Y así por el estilo vemos que son específicos esas personas, pero la multitud y los religiosos estaban muy lejos del Señor. Y el Señor Jesucristo empieza a hablarle en el Sermón del Monte, conectado con lo que Santiago hoy nos está diciendo. Muchos dicen ser cristianos, como muchos decían ser seguidores de Cristo, pero sus vidas, al igual que entonces, hoy están dejando mucho que desear. Jesús lo puso de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:21, que estuvimos estudiando este jueves pasado, dice la palabra del Señor ahí: no todo el que me dice Señor, Señor. Y después que uno hace un estudio de esto, después le quedan a uno dando en la vuelta muchas cosas. Dígame usted, ¿quién le dice Señor, Señor a Jesús? Generalmente somos nosotros los cristianos. Los testigos de Jehová no le llaman Señor. Otro tipo de congregaciones no le llaman Señor. La religión popular habla más de la madre terrenal del Señor que de Él. Entonces, generalmente, quien le dice Señor, Señor, y no solamente, no solamente cuando andamos por la calle, sino cuando cantamos. ¿Cuántas veces en nuestros cantos le decimos Señor, Señor, y nos referimos a Él como Señor? Dice el Señor, está bien, pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino cuál? ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces Santiago dice, tú le dices Señor, Señor. Ahora, ¿tú eres real? ¿Tienes una fe viva? Mire lo que se dice en el versículo de Mateo. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo es aquel día? Hoy lo podemos decir abiertamente y no pasa nada, y podemos hasta hacer negocio con el nombre del Señor, pero llegará un día en que realmente el Señor dejará ver lo que realmente ha sido siempre. Por eso, hermanos, no se sienta triste ni se sienta incómodo cuando son pocos los que adoran al Señor, porque el Señor, para Él no es sorpresa. Una vez le preguntaron a Él, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor dijo, apurate, vos, le dijo. Así prácticamente le dijo, esfuérzate a entrar, le dijo. Apúrate, no te vayas a quedar, porque si son pocos. Y yo quiero estar sobre esos pocos, hermano. Pero nosotros queremos ser parte del grupo grande hoy, ¿verdad? Ah, no, yo quiero ir allá porque esos son grandes, es decir, es un nombre grande, yo quiero pertenecer a eso. Yo quiero ser, yo quiero tener una mente nueva, ¿no? Buena, luchadora. Pero dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Sabe qué es profetizar? Profetizar no es decir cosas del futuro, profetizar es predicar. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Que yo sepa, nosotros los cristianos somos los que hacemos estas prácticas. La que está hablando de cristianos, de usted y yo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire qué interesante, sanar a alguien, hacer cosas tremendas. En tu nombre hicimos muchos milagros. Pero hay una cosa interesante, hermanos, que el Señor les dice. Entonces les declararé, nunca os conocí. Ahora, esta palabra conocer es muy importante, porque esta palabra conocer denota intimidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que vino Adán y conoció a su esposa y nació ¿quién? Caín. Dice, Adán vino y conoció a su esposa Eva y engendró a Caín. Entonces, ¿cómo fue? Conoció. Porque conoció para nosotros es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gusto de conocerle. Ese es conocer, ¿verdad? En nuestro lenguaje. Pero conocer en el lenguaje bíblico, exactamente en ese punto, es intimidad. Conoció a Adán a Eva, tuvieron intimidad y engendró a su hijo. En este caso es intimidad espiritual. O sea, yo conozco a Cristo y creo que todas las personas que vemos aquí
por todos lados vamos y le predicamos. ¿Usted conoce? Sí, Cristo murió y le dice perfectamente. Ese no es el problema. El problema es, ¿lo conoce Cristo a usted? Porque el versículo no está diciendo que ellos no conocieron a Cristo. Lo que está diciendo Cristo, yo a ustedes no los conocí. Wow, eso es tremendo, hermano. ¿Me conoce Cristo a mí? Pues yo puedo decir, yo lo conozco. Yo soy cristiano. Ahora, el punto que me llamó la atención a mí es que Cristo les dijo, nunca os conocí. O sea, no, Cristo nunca se dio cuenta que esos falsos andaban por ahí. No es eso. Sí, Él se dio cuenta y Él sabe todo. Lo que nunca hubo una intimidad entre Cristo y Él y ellos. Entonces, es prácticamente lo que Santiago está diciendo. La verdadera fe, la fe verdadera se puede ver por los frutos y por las obras. Y le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí hay otra cosa por lo que podemos meditar. ¿Es malo hacer milagros? ¿Es malo predicar? ¿Es malo echar fuera demonios? ¿Por qué el Señor entonces les dice hacedores de maldad? Si lo que ellos hacían no era malo. Incluso hablaban de Jesús, no era malo. ¿Por qué les dice el Señor hacedores de maldad? ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Jesús se lucraban. Porque Cristo no les había dado esa autoridad. Es como si usted va a pedir el nombre de otro. Usurpaban el nombre del Señor. Y la Biblia dice que nadie puede tomar el nombre del Señor en vano. Nosotros tenemos esa máquina. Oh my God. Bueno, que es un poco drástico, pero también tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a seguir adelante. Observe que el mensaje de Jesús es el mismo de Santiago. Es el mismo. La obediencia a Dios es la marca de la verdadera o de la fe verdadera. La fe sin obras es muerta porque revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, nuestras vidas van a demostrar esa vida nueva. Ojo, no perfección, pero sí un cambio, sí algo diferente. Los demás tienen que darse cuenta que usted es diferente. La fe no se ve, llega a ser evidente por la demostración del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Como le digo, usted puede pasar al lado de cualquier otra persona y nadie distingue quién es quién. ¿Cómo se sabe que una persona es o no es cristiana? Según la Biblia, por sus frutos. Como ejemplo de fe muerta, vemos una persona que cree en todas las doctrinas, pero su vida no muestra un cambio u obediencia a Cristo. Pasan años en la iglesia, cree todas las doctrinas, es más, le digo, se puede hacer de memoria el credo de los apóstoles. Creo en un solo Dios verdadero, creo en el Hijo de Dios que vino a este mundo a redimirlo, puede todo, pero su vida en su vida no hay un cambio, no hay una obediencia a Cristo. Esta persona no da ningún fruto, hasta ahí llega, no actúa, no muestra una fe de obediencia. En cambio, la fe, mis amados hermanos, la fe que se ve, sí da fruto. Por agradecimiento, porque está convencido y experimenta por dentro una regeneración. O sea, los frutos es el producto de algo interno, no es el producto de unas reglas, porque esa es otra cosa. Hay personas que aparentemente están dando frutos, pero ¿qué los motiva? Usted sabe que hay iglesias donde las personas no pueden faltar. Si yo usara ese método, las sillas azules estuvieran llenitas todos los domingos, porque hay un método por el temor. Y empiezo a decirte, si tú no estás en el lugar exactamente que Dios quiere, Dios te va a maldecir. Y las plagas de este libro vendrán sobre ti. Y por ahí no voy. Y usted se pone allá, no, yo no puedo faltar. Yo recuerdo ir a una iglesia cuando el hombre me dijo, yo no puedo dejar de venir a la iglesia porque si Cristo viene y me halla afuera, yo me quedo. Entonces ese hombre estaba ahí por temor. Ahora bien, hermanos, cuando usted tiene un cambio dentro de su corazón, ese mismo cambio, usted tiene una necesidad. Hermano, yo me quedo un domingo, o sea, eso soy yo, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí.
No sé si qué será, pero yo un domingo, que no venga a la iglesia, que no vaya a la iglesia, se siente extraño, ¿verdad? Yo siento que me hace falta algo en mi corazón. Es un cambio de fe que se ve, que se da fruto por agradecimiento, no por obligación, o porque está convencido, experimenta por dentro una regeneración, un cambio de actitud, una obediencia al Señor que se traduce en obras de fe. Vamos a entrar ya a los versículos de Santiago. Capítulo 15, miren, qué interesante. Vamos a ver cómo Santiago observa y ve cómo la fe, esa que yo tengo por dentro, que es invisible, puede tornarse visible. Vamos a ver, que el Señor nos ayude. Dice el versículo 15. Vamos, ayúdenme a leer para que quiero escucharlos también a ustedes. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Ok, esto es bien interesante. Aquí Santiago pone como ejemplo real las necesidades de un miembro imaginario, un hermano o una hermana. Y lo está poniendo, hermano, en un contexto no como el nuestro, donde tenemos aire acondicionado, donde nuestra vida es condicionada. Nosotros vivimos una vida cómoda, dependiendo de lo que queremos. Si queremos calor, nos metemos en un sauna. Si queremos frío, pues ponemos el aire más bajito. O sea, nosotros tenemos una vida condicionada, o sea, a lo que queremos. Pero en estos tiempos el frío era terrible, el hambre era tremenda, y a la iglesia se convertían ricos y pobres. Acuérdense, el contexto es de Santiago, pobres. Y entonces Santiago dice, no, el pobre y el rico en Cristo somos iguales. Pero entonces aquí Santiago está hablando de un hermano, ¿verdad?, que está pasando por esa necesidad como un posible recipiente de ayuda. A alguien en verdadera necesidad del pan diario, como es ropa, porque dice del mantenimiento de cada día. O sea, si usted ve a una persona, un hermano suyo, que usted sabe que esa persona esa noche no va a comer, y que es posible que si hay una nevada o hay un frío, esa persona puede aguantar frío, y usted con sus grandes abrigos y sus botas, y con el estómago todavía con un palillo aquí porque acaba de comerse un buen bistec. Pero tiene ese hermano en la iglesia. Dice Santiago, ¿cómo puede irse tan tranquilo usted sabiendo que ese hermano que carece de necesidad básica, esa noche va a estar con hambre y va a estar con frío? Santiago dice, déjame meditar un poco. Tu fe deja mucho que desear. Porque ¿cómo le puedes decir hasta hermano? Ya vamos a ver más adelante. Dios le bendiga. Es tremendo, ¿no? Ropa o abrigo contra el frío. La comida del día no está hablando de cosas imaginarias, sino de algo tangible que necesita el mismo día. Fíjense que está hablando de necesidades. Yo ponía un ejemplo de esta mañana, ¿verdad? Y decía, no es que si yo llego a su casa y veo su televisorcito que tiene de 24 pulgadas, que eso ya es mucha humildad, ¿verdad? Tener uno. Entonces digo, ay, mire, mi hermana tiene un televisorcito de 24, déjame regalar uno de 75 pulgadas. ¿Será esa es una acción cristiana mía? De lo que está diciendo Santiago. No, eso ya no es una necesidad. Ahora, él está diciendo de las necesidades diarias. ¿Cuáles son las necesidades diarias? Comer, ¿verdad? Vestirse, porque anda desnudo por la calle. Y especialmente hablando de un frío, ¿verdad? Entonces, esa es prácticamente las necesidades. Vamos a ver las responsabilidades en el 17, 16 y 17. Porque ya vimos la necesidad. Ahora vamos a ver la responsabilidad suya y mía, si su fe es una fe auténtica o es una fe que se puede ver. Dice, y si alguno de vosotros, ya vimos ese hermano, ¿verdad?, que no va a comer esa noche, que pareciera que llevara un radio en el estómago por todo el ruido que lo va haciendo, pero usted oye, y ¿sabe lo que usted hace? Usted está sentado al lado suyo, y usted cuando oye ese ruido, hasta mejor se aparta, ¿no? Porque no quiere escuchar el ruido del estómago del hermano que tiene hambre. Entonces dice Santiago en el 16 y 17, y si alguno de vosotros le dice a ese hermano con esa gran necesidad, vamos a ver ahí, id en paz
y calentaos y saciaos. Váyanse en paz, no aguanten frío. A veces le decimos, váyanse por la sombrita, no aguante frío y coma, no se va a ir sin comer. Eso le está diciendo aquí, ¿no? Si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, ojo, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Mire el 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este versículo, mis amados hermanos, este versículo es el complemento del versículo anterior de lo que estamos hablando. Aquí Santiago pone enfrente a alguien que tiene los recursos económicos. Lo que Santiago está diciendo, tú tienes los recursos económicos, tú tienes todo lo que tu hermano necesita, pero aún viendo la necesidad que tiene, tú te haces como que no viste nada y te vas para tu casa, comes y te calientas. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo si sabes que tu hermano va a estar en necesidad? ¿Cómo? Entonces Santiago dice, tu fe deja mucho que desear. Y nosotros, hermanos, quizás de una manera distinta, tal vez no tan dramático, porque si viviéramos en Nueva York o en otros estados donde el frío es más terrible, quizás pudiéramos aplicar mejor esta parte, ¿no? Porque está hablando de abrigo y de sustento. Pero nosotros también, dentro de nosotros hay personas que están pasando por momentos difíciles. Y a veces, ¿sabe lo que nosotros hacemos? Hay cada quien, ¿no?, que resuelva. Pero sí, hermana, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones, te veo el domingo. Sí, ¿y cómo va a ser de domingo a domingo esa persona? Tenemos cuidado nosotros del otro hermano. ¿Qué pasó? ¿Durmió el hermano? ¿Cómo le habrá pasado? ¿Cómo le habrá ido esta noche? Pero sí, ¿verdad? Sí, somos muy prestos para lo otro. Y entonces Santiago dice en estos versículos que hay otras personas que tienen el recurso económico, que pueden ayudar al necesitado, pero no da nada, sino las palabras que no le sirven al pobre. ¿Por qué le está diciendo? En el versículo, ¿saben lo que le está diciendo? Id en paz. Eso, en el contexto de los judíos, era tremendo, porque desearle la paz, shalom, a una persona era tremendo, ¿no? Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, estaré orando por ti. Todas esas cositas que nos aprendemos nosotros. Orando por ti. Ni me acuerdo del hermano. Pero es un cliché, es una forma, es una manera religiosa creer que estoy yo viviendo una vida cristiana, cuando Cristo dice tu fe sin obras está muerta. Entonces, esta parte donde dice id en paz, ¿verdad? Id en paz, es una manera linda de desearle muchas cosas a esta persona. Muchos saludos bonitos. Pero ¿qué es lo que necesita esa persona en ese momento, hermano? ¿Saludos o necesita un abrigo y comida? Entonces, ¿de qué le sirve que yo le diga todos los saludos posibles si no le estoy dando lo que realmente necesita mi hermano en ese momento? Mi abuela decía, y lo traigo porque viene al caso, mi mamá venía de la capital y decía, saludos le mandó mi patrona, le decía. Y decía, no, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con eso? Dinero me hubiera mandado, sin necesidad tenemos aquí en el pueblo. Y entonces yo decía, yo creo que mi abuela le dio estos pasajes de saludos y de buenas intenciones. Nadie vive, mis amados hermanos. La Biblia dice que la verdadera religión es aquella que se vive, pero que se muestra por las obras. La expresión id en paz teológicamente es correcta. No, el hermano es tremendo, sabe Biblia. Dios te bendiga, y si es medio, y si quiere pantallar, le dice shalom. Shalom. Teológicamente es correcta, está dando una bendición genuina, piadosa. Podemos decir que está lleno de fe, decir, wow, qué bien tremendo el hermano, ¿no? Qué hombre de Dios. Sí, pero tiene surcidas las bolsas. No se saca nada.
Pero no sirve de nada porque no actuó, no obró. Ahí es donde dice Santiago, mi fe tiene que actuar con mis obras, tiene que dejarse ver mi fe a través de las obras. No dio nada de lo que posee. A esto se le llama falso amor. Hermano, el falso amor es aquello que promete mucho, pero que al fin no hay nada de lo que se prometió. Eso es un falso amor. Ah, qué bonita la palabra, ¿no? Y las mujeres caen a los pies de un palabrero. No, si él me dijo. Y el otro le dice, bueno, no quiero entrar en ese tema. Pero se cree, es bonito, ¿verdad? Ahora, el falso amor son aquellas palabras que no tienen la mínima intención de ayudar al prójimo. Y Santiago lo está descubriendo dentro de la iglesia. ¿Cuánto falso amor puede haber en el cuerpo de Cristo? Primero de Juan 3:17. Juan, acuérdense que toda la Biblia se compenetra, se une, habla del mismo tema. Juan, Jacob, en este caso Santiago, fueron discípulos de Jesús. Y nunca van a hablar nada que esté divorciado de lo que Cristo realmente dijo. Mire, primero de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo, estamos hablando de una persona que Dios lo ha bendecido, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Juan también se hace esa pregunta. Y dice Juan, ya no solamente Santiago, sino que dice Santiago, este hermano es cristiano, da testimonio de todo lo que Dios le ha bendecido. Pero de pronto ese hermano que lleno de fe da testimonio y hasta llora en el altar, de pronto ve a un hermano que tiene necesidad. Él tiene 100 abrigos. Y sabe que su hermano, sin un abrigo, puede morir de frío esa noche, y dice, y cierra contra él su corazón. Cierra contra él su corazón significa, déjame no ver más esto y seguir hacia adelante. Se hace la de la vista gorda. Parecido cuando nosotros vemos esos anuncios, ¿verdad?, que ponen de los niños, de recaudar, de estos hospitales, que ponen a los niños con cáncer. Entonces usted ve eso ahí, y yo no sé si usted es diferente, pero a uno le da algo en el corazón. ¿Sabe cómo se lo quita de arriba? Cambiando. Y ya se acabó, ya no están sufriendo los niños. Entonces, Juan dice, pero si viene de este mundo y tiene la oportunidad de hacerlo, ¿cómo mora? Y no lo hace, sino que cierra su corazón. Juan dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Explíquemelo, dice Juan. Y le pregunta a Santiago, y Santiago dice, yo tampoco sé. Hermano, la fe cristiana, la vida cristiana va más allá de un gloria a Dios y un amén, y de una reunión de 2 horas y de cumplir. Eso va más allá, tiene que mostrarse por nuestra vida. El ejemplo práctico que Santiago nos muestra en esta porción de las Escrituras es para enseñar un punto muy importante, y es que el cristiano exprese su amor en acción, o dicho de otra manera, la fe en acción. Hace años Dios nos dio un mensaje, estábamos todavía en el dúplex, y se llamó así, fe en acción. Y ese día nosotros nos dimos cuenta que una persona, un hermano de una iglesia, cerca ahí, estaba velando a su hija. Y cuando yo estaba, y yo sabía, y eso tocó mucho mi corazón. Nosotros estábamos predicando y quizás a menos de 100 metros estaba ese padre sufriendo. Y yo hablaba de la fe en acción y esto y lo otro. Y de pronto en medio del mensaje el Señor puso en mi corazón esto. No sé cuántos se acuerdan. Yo dije, todo lo que se recaude hoy para la ofrenda, solo se cuenta para tener el registro y se lleva para ese lugar. Y fuimos un grupo de hermanos a orar con ellos y decir, mira, sentimos lo que te está pasando, aquí hay algo en lo que te pueda ayudar. Y siempre recuerdo, no lo digo para la gloria, lo digo porque a veces Cristo te dice, está bien que lo hables, que lo creas, pero lo más importante es que lo practiques cuando realmente Dios te da la oportunidad. Acuérdese, hermano, que no es una pérdida, siempre dar es una siembra.
y es una cosecha maravillosa. Cristo dijo que dando es como se recibe, pero a veces nosotros, el corazón malvado dice, dando es como se queda pobre uno, y como el pastor enriquece. Ese es el corazón, esa es la mata de rosa, esa macho que no da fruto, solo hojas y espinas y una espinota fuerte, con hormigas bravas. Ya lo estoy poniendo yo más. Hermanos, entonces, así es que un simple religioso por lo cual la palabra no ha entrado en él, dice, pues le falta algo fundamental, que fue tomar su ropa y de su comida y compartir con el necesitado, dice Santiago. Muy lindo, qué bueno, me alegra que seas hermano de Cristo, que Dios te haya prosperado, pero ¿tú tienes el corazón de compartir con otros? No, pastores, que a mí no me alcanza. ¿Cómo te va a alcanzar si nunca das? Es importante eso, hermano. La vida cristiana es opuesta a todo lo que el mundo dice. Mira el versículo 17 de Santiago capítulo 2. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A esta fe sin obras es la que se está refiriendo Santiago. Que todas las formas de fe que no son acompañadas por la acción son muertas, dice Pablo, de Santiago, y son inútiles. Ya viene un tiempo maravilloso, un tiempo bonito, ¿no? Donde se estimula a ser agradecido, donde se estimula a dar. Así es que no piense en este tiempo cuánto va a recibir. Cambie la manera de pensar y diga, ¿qué puedo dar? ¿Cuánto tengo para dar? Y siempre en este caso es importante hacer esta ilustración del vaso a la mitad. Dos personas ven un vaso que está a la mitad de agua y una de ellas dice, wow, no tengo nada. ¿Sabe por qué? Porque está viendo de donde está el agua hacia arriba, está viendo lo que no tiene. El otro dice, tengo la mitad de un vaso, ¿cuántas gotas tengo para regalar? Tengo la mitad, tengo mucho que dar. Es de acuerdo, hermano, cómo esté su corazón. Ahora, dice la palabra de Dios que nuestra fe, ahora ya vamos a ver que no es una fe loca, y no es una fe que ahora voy a decir, el pastor dice, ahora todo lo que me pida yo se lo voy. No, es una fe coherente, es un balance que tenemos que tener. Podemos creer que Jesucristo es el Señor, pero si no le obedecemos, esa fe es solo un montón de palabras vacías. Cristo en Mateo 6 le llama vanas repeticiones. Nuestro querido hermano Santiago continúa profundizándose en el tema reciente sobre la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El mensaje que predicamos anteriormente. La ley de Cristo es amar al prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos, el decálogo de Moisés, el Señor viene y lo resume en 2, que en realidad siempre fueron 2, porque los 10 mandamientos están divididos en amar a Dios y amar al prójimo. Entonces Jesús viene y dice ya, eso se resume en estos 2. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y el segundo es parecido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Santiago viene trayendo esa idea, ¿verdad? En esta porción el amor se describe con otra palabra, fe. Fe y amor. Cuando yo buscaba el título de este pasaje, de este sermón, también me daba vuelta es fe y amor, fe y amor. Pero después me decidí por una fe visible, porque fe y amor, una fe que va acompañada del amor. Las obras que Dios nos pide que ejecutemos son, en su ley, son obras de amor. Y si alguien manifiesta que vive apegado a la ley de Cristo, tiene que ejecutarlas, hermanos. Es una ley. Tenemos que ejecutarlas. Para Santiago, cualquier fe nos salva. Santiago no se va con la finta, vamos a decir, no, ya tú vas a la iglesia, levantas tus manos y lloras en el templo, está bien, ¿ok? Santiago dice, no, yo soy más, yo voy más allá. No levanta, hay un pastor nuestro que el Señor ha puesto en nuestro camino, que dice, hay hermanos, hay personas que levantan la mano y así mismo levantan el pie. O sea, levantan la mano y levantan el pie y se van y nunca vuelven.
pero creemos que se han entregado a Cristo. No, Santiago dice, no, yo quiero ver tu fe auténtica por medio de tus frutos. Una persona puede hallarse a sí misma engañada, hermanos. Como eso que decía el Señor Jesús en Mateo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor. Y esos van a llegar tan engañados allá que cuando sea el tiempo del fin, se van a extrañar y le van a decir, Señor, pero si en tu nombre nosotros hicimos grandes campañas. Y en esas campañas grandes milagros sucedían. Echábamos fuera demonios. Ahí están los videos que no has visto en YouTube, Señor. En YouTube quedaron todos esos videos. O dile a Pedro, Pedro tiene los WhatsApp. Ahí están los videos, Señor. Y el Señor le va a decir, no, no, a ustedes yo nunca los conocí. Ustedes eran mercaderes y tomaban mi nombre como negocio. Nunca los conocí, hacedores de maldad. Una persona puede hallarse a sí misma engañada, ¿sí, Señor? Por eso, hermano, que usted tiene que examinarse. Pablo le dijo a los corintios, examínense a ver si están en la fe. Si no están en la fe, arrepiéntanse. Porque un pastor dijo, al infierno hay personas que llegan cantando alabanzas. Al infierno, cantando alabanzas. Una persona puede hallarse engañada a sí misma si afirma creer en Cristo, pero su corazón está casi completamente cerrado para amar al prójimo. No, yo amo a los míos, pero otros no. Completamente cerrado. Es decir, no le socorre, no se le socorre pidiendo cosas materiales, o no lo socorre, perdón, o que son necesarias para el cuerpo. Miren lo que dice el 16. Vamos yendo y viniendo. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La religión carece de vida si no actúa humanitariamente. Tenemos, hermanos, que tener amor por el prójimo. Empiece usted a hacer eso. Empiece usted a practicar lo que cree y verá cómo usted sí le va a encontrar sabor a la vida cristiana. Cuando vaya a una tienda, diga, yo vine a comprar algo para mí. Piense en un hermanito, una hermana de la iglesia. Hermano, con algo tan sencillo. Yo recuerdo que un día llegó un muchacho a la casa y un 6 de Coca-Cola me llegó. Y yo dije, yo no me compraría un 6 de Coca-Cola. Casi no me gusta. Pero hoy no me tengo que tomar todo. Pero me gustó el gesto. Él no me preguntó, ¿era Coca-Cola, Sprite o Dr. Pepper? Eso que parece la medicina. No, él llegó a la casa y me llevó eso y lo puso. Yo dije, ¿qué enseñanza? No me dijo nada, solo se la puso ahí. Y dije, qué bonito es llegar a un lugar y ver qué puedo llevar. Mire, hay que cambiar la mentalidad. Y va a ver usted que lo que usted puede regalar le da más satisfacción que la cosita que se puede poner. Esperando que alguien le diga, te quedó bien, está bien. Y si nadie se lo dice, eso lo va a desanimar. Entonces, busque la manera de dar. Pero si, llegado el momento, se le pide socorro. Esto es interesante. Hay quienes están prestos a socorrer espiritualmente. Así, oración, estamos orando, oremos por fulano de tal, ¿verdad? Otro puede que no escatime esfuerzos para orar. Pero, hermanos, si llegado el momento se le pide socorro material, ahí se incomoda. No, parece que yo iba para otro lugar, ya le cambié, ¿verdad? Para orar sí, pero cuando se trata de socorro material, se incomodan, dejando pasar la oportunidad de servir. Véalo como eso. Cuando usted ve una necesidad y toque su puerta, es una oportunidad para servir. Y es un momento para poder sembrar en otra persona. Y mire, qué lindo es poder darle a alguien que se sabe que no me lo va a devolver. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Una religión así, espiritual, suena hueca y vacía cuando no socorremos al otro. Según argumenta nuestro hermano Santiago en el 2.16. Y alguno de vosotros le dice, id en paz. Ya vimos, ¿verdad?, ese versículo. Hay una pregunta ahí, o hay un signo de pregunta. Me parece que está ahí. Ahí está.
¿Cómo alguien puede probar que desea la vida eterna de alguien o de otro si no le ayudan sus necesidades de la vida terrenal? O sea, ¿cómo puedo decir, mira, me interesa que sea cristiano, que busque del Señor? Pero si cierro mi corazón a las cosas materiales, en la verdadera religión, eso es incomprensible, dice Pablo, dice Santiago. Y Pablo también. Los fariseos, hermanos, y esto ya vamos entrando a la recta final del mensaje, los fariseos fueron condenados por Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían religión. Ustedes por los poros les salía la Biblia. Conocían la palabra, regulaban la palabra de Dios. Les encantaba sentarse y dar cátedras de la palabra del Señor. Pero amor al prójimo, ya vamos a ver, hermano, eran tan sinvergüenzas. ¿Sabe cómo eran de sinvergüenzas? Es como que una persona esté en un semáforo, que hoy abundan, ¿verdad?, pidiendo dinero. Y de pronto esa persona tiene 3 o 5 pesos. Y viene esta persona y dice, mira, esos 5 pesos, si tú se los das a Dios, Dios te va a bendecir. Le quitan los 5 pesos al que está pidiendo y se va. Así, o peor, dice Santiago, dice el Señor, que eran estos hombres. Mire, los fariseos fueron condenados por Jesús porque decían, es Corbán mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Yo no sé si usted ha leído esa parte, pero hoy la vamos a leer. ¿Qué significa Corbán? Yo pues como en español, Corbán, yo pensaba alguien encorvado. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 7, 10 al 11. Es muy interesante esto, de ver cómo el hombre puede ser tan religioso, pero tan seco a la hora de pensar en ayudar a otro. Ya va a ver lo que esto realmente encierra estos pasajes. Vamos a leer juntos. Vamos a leer. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Dejémoslo ahí. Ahí lo está diciendo, no porque mi papá era bueno, porque me abandonó, porque no tiene condiciones ese pasaje. Eso era la ley. Eso lo conocían los fariseos. Eso lo enseñaban. Honra a tu padre y a tu madre. Y de paso le digo, hermano, si lo tiene vivo, honre. Respételo, por sobre todas las cosas. Pero honrar va más allá. Hablando de dinerito. Honralo. Ahora, el que no lo honre, la ley decía que irremisiblemente tenía que morir. Mire lo que hicieron los fariseos con ese mandamiento. Síganlo. Pero vosotros decís, eso es lo que decía la ley, pero estos hombres habían arreglado ese mandamiento y dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Qué interesante. Corbán significa ofrenda para los tesoros del templo. ¿Sabe lo que los fariseos hicieron? No les importó el viejito y la viejita que estuvieran muriendo de hambre. Se inventaron una ley para decir, mira, eso que tú tenías que ayudar a tu padre y a tu madre, basta con que le digas, mamá, yo te iba a traer para tus frijolitos y te traía para tus ajos, pero es corbán todo lo que yo tenía para darte. Y la señora se muere de hambre y estos hombres con esa ley desviaron esa ayuda al padre y a la madre y lo llevaron a las arcas del templo. ¿Dónde estaba el amor? ¿Dónde estaba el amor? Entonces, en otras palabras, déjenme ponerle mi comentario ahí de ese versículo. En otras palabras, los fariseos tenían tanto amor al dinero que no les importaba dejar desnudos y con hambre a esos pobres ancianos que en nuestros países, hermanos, generalmente, casi siempre, dependen de la misericordia de los hijos. Esos señores que están allá en esos ranchos, de donde nosotros no queremos, de donde venimos,
y no queremos regresar, allá están nuestros progenitores. Entre otras palabras, los fariseos tenían tanto amor al dinero que no les importaba dejar desnudos y con hambre a los ancianos, y habían torcido la ley a su conveniencia para que la ayuda del hijo al padre fuera a parar a sus propios bolsillos. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Hoy hay ministerios tan abusivos que no les importa en que el miembro cómo ayuda a su padre, cómo está su vida en cuanto a la familia, en cuanto a esto de la ayuda, sino que ofrenda, y todo es para la ofrenda. Cuando realmente están desviando. No, yo tenía $100 para mandarle a mi mamá que está enferma. No, mandar ofrenda. Cuidado con eso, hermano. Jesús dice, no digas es mi ofrenda cuando tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Y dice la palabra de Dios que aquel que honra a su padre y a su madre, ahí hay una promesa. Largura de días tendrá sobre esta tierra. Amén. Amén. Así es que es importante, es palabra de Dios, y aparte al ancianito le gusta eso, que le llegue su dinerito, si ya no tiene fuerza, si está enfermito y le hace falta. Acá no, y acá tenemos un balance, ¿verdad? Tampoco se pase, porque a veces los abuelitos son la gallinita de los huevos de oro y que otros están comiendo ahí al lado, ahí está ya el que tiene oído por oír, lo que es normal, lo que es correcto. ¿Okay? Ahora, hermanos, déjenme leerles el 12 y el 13, lo que Jesús sigue diciendo. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Ven? Les quitan el dinerito, diciendo que es una ofrenda para el templo. 13. Invalidando la palabra de Dios. Generalmente todas esas ofrendas y todos esos pactos son torcidos para invalidar la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Es un balance. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a esta. Ya el Señor ya no quiso seguir hablando de cómo estaba el corazón de esos. Pero que sabían Biblia, que eran religiosos, que se vestían tremendamente. Sí, eso sí. No es, mis amados, que lo espiritual sea de segunda importancia. Es lo primero. Es lo primero. Si uno fuera a elegir entre la comida pasajera o la comida que permanece para vida eterna, como cristianos, por supuesto, escogeríamos lo último, ¿verdad? Las cosas espirituales. El cristiano no es solo procurar el bien para los demás, pero el Nuevo Testamento nunca nos pone a decidir entre lo espiritual y lo material. Una vida espiritual dará como resultado una benevolencia material. Amén. Entre la fe y las obras, nunca nos pone el Señor a decidir qué quiere, fe o obra. No, la fe verdadera produce buenas obras. No habla de una separación y un aislamiento entre el uno y el otro. No. Santiago menciona necesidades básicas aquí. ¿Ok? Tampoco estamos ahí hablando de irnos. Las tiene que ver con el abrigo y con la comida. Miren, la Biblia dice que si un hermano o una persona es vaga y está pasando necesidad porque no trabaja, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la recomendación? El que no trabaja, que no coma. Porque hay hermanitos, que a mí me ha pasado, que van a las iglesias y dicen, ahí ayudan, y se vienen y se visten como, y ponen la carita así como que. Pero lo que quieren es que como aquí se ayuda, que le den ayuda. Yo recuerdo una oportunidad, y le digo porque son experiencias. Yo vi a una persona así sentada ahí y dije, bueno, yo tengo que, como buen cristiano, ir y decirle, mira, y a darle palabra de aliento, ¿no? Y bueno, le digo yo, cuando cualquier cosa en lo que pueda servirte, yo estoy ahí para ayudarte. Gracias, hermano, me bendiga. No había llegado a la casa del culto cuando me cayó la llamada. Hermano, usted me dijo que me ayuda, ¿verdad? Cualquier cosa. Necesito $700 para esta tarde a las 3. Y le digo, le da risa, pero puede llegar, puede pasar. Entonces no está hablando de, todavía aprenden unos versículos, porque la Biblia dice que pide, dales. Aprenden esos versículos.
Pero la Biblia dice que aquel que ha empobrecido porque es negligente, porque no trabaja y porque se intermete en otras cosas y no camina, a esa persona dice la Biblia, el que no trabaja, que tampoco coma. No está hablando de un holgazán, está hablando de una necesidad que usted ve, que un hermano cayó en necesidad. Mire, esta familia misma, que su esposo fue atropellado con su hija, ese es el sostén de la familia. Puede venir una situación que de pronto uno de los dos no regrese. Usted sabe que si uno de los dos no regresa, y si es el que mantiene la casa, usted sabe, usted no tiene que orar y pedir que venga alguien a profetizarle si hay necesidad ahí. Usted sabe que hay necesidad ahí. Pero con Dios le bendiga, no se soluciona. A eso se refiere Santiago. Tenemos que hacer un balance y sabiduría. Balance y sabiduría. Pastor, debo darle a todo el que me pide. Creo que por ahí parece, ¿verdad? Balance y sabiduría. ¿Puedo darle, pastor, a todo el que me pide? ¿Qué creen ustedes? ¿Tengo que darle yo a todo el que me pide? No. Voy a decir esto, no me gusta, porque no nos gusta sacar cosas que uno hace, ¿no? Pero un día le hago a mi esposa y yo le digo, mira, fíjate que hay una señora y le voy a dar algo. Y sí, da. Y estaba otra señora oyendo ahí y dice, ¿y a mí no me va a ayudar también? Y digo, no, esto no es un centro de beneficencia. Es simple y sencillamente porque hay gente que ve y se aprovecha. No, eso no es así. Entonces, un balance. Tiene que tener un balance. No, y la otra señora le dijo, él ayuda. La otra señora tuvo la culpa. Entonces, hermano, tenemos que tener un balance. Es diferente rehusar dar dinero a quien no administra bien el suyo, ¿verdad? O una persona que sea así, vago. Pero otra cosa es negar un plato de comida a quien sabemos que se irá a dormir con el estómago vacío. No solo el de él, sino también el de sus hijos. Y usted sabe eso. Usted no tiene que esperar, ni orar. Usted tiene que tratar la manera. El interés por el alma tiene que ir parejo con el del cuerpo. Porque el hombre es una unidad, alma y cuerpo. Aquí hay interesante un pensamiento que aparece ahí. Qué interesante. Léalo junto conmigo. ¿Cómo amar el alma de alguien si no se ama el cuerpo? No, yo amo tu alma, pero tu cuerpo no. Eso es lo que dice Santiago. Somos hermanos en Cristo, espiritualmente hablando, no hay problema. Sí, pero tu problema, como decimos allá, fuchis. Yo no tengo nada que ver con tu problema. Pero somos hermanos en Cristo, somos de la iglesia, somos del grupo de WhatsApp. Y estamos bien, y gloria a Dios, y nos reunimos para todo, pero cuando cerramos nuestra puerta, a mí no me interesa cómo está viviendo el otro. Santiago dice, esto no es así. ¿Cómo puedo amar el alma de alguien si no amo el cuerpo de esa persona? Y no estoy hablando en un sentido nocivo, estoy hablando de la forma en que Santiago lo viene hablando. Lo que el Espíritu nos enseña es que debemos intencionalmente socorrernos los unos a los otros. Pensemos un poco más en esto, hermanos. ¿Cómo llamaremos a los otros hermano o hermana? Si no nos duele el corazón verlos desnudos o muriendo de hambre. ¿Cómo le puedo llamar hermano o hermana? Los hermanos son hijos de un mismo Padre. Conclusión del mensaje. La fe no es genuina si no tiene un amor que comparte. No es genuina si no hay un amor en el corazón que nos lleva a compartir. No merece ser llamada fe. No lo es si no se internece y auxilia al prójimo. No lo es. La salvación es por la fe, solo por la fe, únicamente por la fe, sin las obras de amor. Pero la fe que da la salvación nunca viene sola. La fe que da la salvación siempre se caracteriza por dar. Nuestro Dios se despojó de toda su gloria y nos dio. Dice que el Padre nos dio a su Hijo. Y después dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas?
Porque si alguien nos dice que hagamos algo, es aquel que todo lo ha hecho primero por nosotros. De tal manera lo amó Dios a usted que el Señor dio. Y esa es la naturaleza de una vida cristiana. Una fe teórica no es fe. Una fe espiritual sin conexión con el cuerpo es hipocresía, dice Santiago. Vaya a reclamarle a él. Eso es lo que dice él. No poca gente, por desgracia, se declara cristiana, salvada en base a su fe. Y se engañan porque si ella se le examina en base al amor del prójimo, no califica. Quiero que puestos en pie leamos los versículos que hemos estudiado. Póngase en pie para leer esos versículos y que sea el Señor reafirmando en nuestros corazones lo que cada uno de ellos encierra. Dice la palabra del Señor, juntos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por habernos encontrado y habernos injertado, Señor, en el verdadero camino, en el camino estrecho, en el camino que lleva a la vida eterna. Padre, gracias te damos, porque por tu misericordia hoy nosotros somos tus hijos. Pero quizá, Padre Celestial, en el caminar y en la vorágine de este mundo, Señor, los negocios y las cosas de este mundo nos enredan, Señor. Quizá de alguna manera atrapando nuestro corazón. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, y permite que nuestra fe pueda ser una fe visible, una fe que se vea, Señor, en cuanto al trato nuestro con nuestros semejantes. Señor, sé que tú pondrás personas en uno de estos días, o hoy o mañana o cuando sea, de los cuales tú mismo me vas a hablar en mi corazón, para que sea yo poniendo mi fe en acción. Señor, dame ese privilegio de poder practicar tu palabra, de poder ser misericordioso con aquellos que lo necesitan, Señor, de poder tomar la iniciativa, Padre, de pensar en otros antes que en mí, porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Padre, bendícenos y ayúdanos. Ninguno de nosotros es perfecto, pero estamos en ti, Señor, y te pedimos que nos fortalezcas, Señor, y que nos ayudes a poder vivir esa vida auténtica, esa vida cristiana, esa vida hermosa, Señor, que tú mismo nos enseñaste. Tú te diste, Señor. Cada mañana que amanecía, Padre Santo, en tu ministerio terrenal, nunca te levantaste pensando en ti. Siempre te levantaste pensando en mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a imitarte. Ayúdame, Señor, a levantarme cada día pensando en mi prójimo, en mi hermano. Ayúdanos, Padre. Nos ponemos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria